Este es un perro antifascista, aunque ustedes no lo quieran creer. ¿Saben por qué? ¿Me escuchan? Este perro es un pastor suizo, es una raza que Hitler quiso exterminar porque decía que era una degeneración del ovejero alemán. Y la salvaron llevándolo a Australia y a Canadá. Es un perro extraordinario, es un perro antifascista. Vamos, sí. Bien. Bueno, Pedro. Dale, los escucho. Compañeros, compañeras, camaradas, amigos. En primer lugar, una cuestión de orden que estamos viendo, aparentemente digo por si hay compañeros, amigos, invitados que todavía no entraron. Me parece que el sistema está aceptando un límite de 100 participantes, que como verán todos estamos en los 100. Digo porque si nos están preguntando alguno que no están pudiendo entrar, avisemos que se está transmitiendo en vivo por Facebook, así que para que lo puedan aprovechar por ese canal, porque estamos teniendo un límite con el Zoom, ¿no? Así que, bueno, podemos empezar. En primer lugar, Pedro, bueno, agradecerte. Venimos, como te comentaba, acá estamos compañeros, militancia del PC Congreso Extraordinario, amigos, invitados, todos muy, por supuesto, interesados y participantes activos de este proceso político, dentro del cual, bueno, lo de Vicentín es una de las batallas que se plantearon en las últimas semanas, y siguiendo un poco lo que vos venías manifestando a través de entrevistas y en tus notas en los diarios, bueno, veníamos siguiéndolo, y era importante para nosotros que, bueno, poder escucharte y que puedas compartir con nosotros un poco todo lo que venís elaborando sobre el tema, ¿no? En todo caso, proponemos, como dijimos antes de que se incorpore Pedro, que estemos todos con los micrófonos apagados, así lo escuchamos, y que nos pueda compartir un poco algunas opiniones, y posteriormente algunos compañeros ya fueron acercándonos algunas preguntas. Bueno, le daremos lugar a los compañeros que fueron acercando algunas preguntas, y si hay alguna pregunta que surja en el transcurso de la charla. Así que bueno, Pedro, sin mucha más formalidad, sí decir que todos lo conocen, pero Pedro fue director titular de la Federación Agraria y hoy es miembro del Movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino, ¿verdad, Pedro? Así es. Así que bueno, para arrancar te escuchamos. Después, en todo caso, vamos dando la palabra a los Hola, ¿me escuchan? compañeros que tienen. Yo lo escucho mal a Cristian, no sé lo que está diciendo, si ya me toca a mí hablar o no, porque... Hola, Cristian. Hola. ¿Empezamos? Yo te escucho Empiezo. bien, Pedro. Yo te escucho bien. ¿Ahí me escuchás? Ah, sí, ahí bien? te escucho bien, pero no te ¿Vos escuchaba. Empiezo me escuchás entonces. bien a mí? Ahí sí, Dale, ahí sí. dale nomás. Bueno, muchas gracias por invitarme, compañeros, camaradas. Es un verdadero placer estar con el Partido Comunista Congreso Extraordinario, al cual lo sigo a veces, o lo veo en los carteles, siempre en la vanguardia
de las reivindicaciones populares, los carteles grandes siempre están ahí en primera fila. Yo tengo una larga amistad con un montón de dirigentes del Partido Comunista Argentino y de las distintas vertientes del Partido Comunista de otros tiempos. Y bueno, y para mí es un placer. Estamos haciendo esta conversa sobre el tema de Vicentín en un momento trascendente, en donde el presidente acaba de tomar una decisión que desde mi punto de vista es absolutamente correcta y que nosotros le veníamos reclamando hace tiempo que había que tomar esta decisión. ¿Y por qué decíamos que iba a tomar esta decisión? Porque para nosotros, el 8 de junio, cuando el presidente anuncia la expropiación de Vicentín, lo más importante que anuncia no es la expropiación, es el objetivo por el cual se expropiaba, que era constituir una empresa testigo o referencial en el comercio de granos, que ayude a la soberanía y seguridad alimentaria de la República Argentina y que a su vez rescate a los trabajadores y a los productores que estaban involucrados en la estafa de Vicentín. Primero hay que defender a los trabajadores, porque los productores que están ahí generan mucha sospecha, por lo menos para mí, que merecerían un capítulo aparte. Son 1.885 productores. Yo tengo la certeza que ahí no hay ningún pequeño productor, porque nadie va con un carrito de soja a golpearle al señor Vicentín, entro acá. De los 1.885, no sé si ustedes se dieron cuenta que no apareció nadie. Le deben 23.335 millones de pesos. No hubo una sola movida, ni una sola sindicalización de esos acreedores de productores que salían a reclamar. Porque ahí hay muchos cereales negros, ahí hay megaproductores, pero eso es un capítulo aparte. O sea, lo más importante que anuncia el 8 de junio el presidente es el objetivo por el cual vamos a tener una empresa en el mercado referencial de granos. Es un objetivo que nunca se había planteado desde 1973, cuando se nacionaliza el comercio exterior de grano en la República Argentina, que José Berger era el ministro de Economía, Perón era el presidente, Horacio Giberti era el secretario de Agricultura de ese momento, que se nacionalizó el comercio exterior. Yo me acuerdo de esa época. No soy tan joven, tampoco soy tan viejo, pero me acuerdo. Desde esa época, nunca nadie había tomado una medida tan profunda y en esa decisión. Cuando se toma la medida, pasan dos cosas que me parecen importantes rescatar. Yo creo que la medida tuvo algunas falencias iniciales porque se debería haber tomado de otra manera, no tan en soledad. El proyecto de la senadora Anabel Fernández Agasti era un proyecto perfecto, porque daban el punto, daban el clavo, vamos a ir a ver cuál es el clavo de esta cuestión, porque la senadora dice allí que hay que constituir un fondo fiduciario con los bienes de Vicentín y ponerlo bajo el paraguas administrativo de YPF Agro, y en conjunto desarrollar esa empresa, que es el sentido estratégico que nosotros tenemos que darle y que estamos ahora peleando para que se dé. Pero cuando se anuncia, la derecha se sube arriba del tema, pero se sube arriba del tema como se sube arriba de todos los temas. Porque nosotros estamos enfrentando en la derecha, en la República Argentina y en América Latina, estamos enfrentando un panorama político que es absolutamente inédito. No solo por la pandemia, sino porque esta derecha nuestra empezó el golpe destituyente antes de asumir Alberto. El 23 de noviembre del 2019, 17 días antes que Alberto asuma como presidente, ya estaba en las rutas caceroleando y haciendo piquetes y tratando de condicionar el futuro gobierno. Y le hicieron paros, piquetes, paros agropecuarios, y ahora lo vemos todos los días que ante cualquier cosa, cacerolazo, esto y todo lo demás. Aprovechando de una situación que la tenemos que analizar y que es parte de la realidad. Que la pandemia, nosotros hemos definido como prioridad cuidar la salud de la gente. El campo nacional y popular cuida la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. La derecha le chupa un huevo la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y entonces
nosotros nos autorrestringimos y nos autolimitamos nuestro principal instrumento de acción política, que es la movilización popular, porque cuidamos la salud de la gente. Si nosotros no nos hubiéramos autolimitado y fuera un tiempo normal, no tengo duda que la Plaza de Mayo queda chica para llenar a favor de la medida de Alberto Fernández. Pero la política en tiempo de pandemia es la derecha irresponsable convocando a cacerolazos y a marchas, y se reduce a los sets de televisión. En los dos lugares estamos en absoluta minoría. Los medios monopólicos están en manos de ellos, nosotros no convocamos a la gente, y cacerolazo no podemos hacer porque nadie va a ir a cubrir un cacerolazo en Quilmes, La Matanza o Florencio Varela, donde están nuestras principales bases de apoyo popular. Entonces, estamos en una situación que el problema que trajo Vicentín hay que marcarlo en ese contexto político. ¿Qué pasó? Una vez que se anunció, una vez que salió el cacerolazo, que salieron los banderazos, que salieron todos a festejar, hubo tres problemas. Tres problemas que teníamos. El primer problema que teníamos político. Alguno de los nuestros, del Frente de Todos, empezó a recular. Y ven una bandera y una cacerola y se asustan. Porque por ahí el que se quema con zapallo cuando ve una sandía sopla. Entonces empezó un reculo. Segundo, no teníamos los votos en la Cámara de Diputados. Claramente los teníamos en senadores, pero no teníamos los diputados. Y claramente empezó mucha gente a darse cuenta de que si nosotros expropiábamos, después nos iban a llenar de recursos de amparos, como pasó con la ley de medios. Y cuando llegáramos a tener el control de Vicentín, dentro de 5 años íbamos a juntar un montón de fierros viejos, íbamos a tener que poner una millonada de dólares, y nosotros necesitamos una empresa que controle el comercio exterior de grano aquí y ahora. No dentro de 5 años, dentro de 10. Necesitamos ahora. Entonces, muchos empezamos a decir, hay que barajar y dar de nuevo, porque no hay que enamorarse de los instrumentos de política económica. No hay que practicar la moda nostalgia con los instrumentos de política económica, que la Junta Nacional de Grano, que el IAPI, nosotros debemos enamorarnos de los objetivos, y el objetivo es el bienestar del pueblo, de la gente, y necesitamos tener una empresa nacional, referencial de alimentos y de exportación de granos para beneficio de nuestra gente. Entonces tenemos que tratar de cambiar sobre la marcha lo más rápido posible. Un viejo, me acuerdo ahora que estoy acá rodeado de comunistas, me imagino, un viejo comunista italiano, el presidente del secretario general del PCI, el partido comunista italiano más grande de Occidente, que era Palmiro Togliatti, decía que el partido revolucionario tiene que cambiar cuando cambia la situación. Y esto es lo que teníamos que hacer nosotros ahora. Alberto, sin ser comunista, leyó muy bien la situación y pegó un volantazo en el sentido correcto para tratar de reencauzar el barco de Vicentín y del comercio de grano. Nosotros, ¿en qué situación? Entonces, ¿por qué decíamos, por qué es tan importante y por qué se ataca tanto la expropiación de Vicentín? ¿Cuál es ustedes veían, hacían un paneo de todos los escribas de la derecha agraria, del neoliberalismo agrario, después la expropiación, y todos atacaban lo mismo. Decían, no, el concepto de soberanía alimentaria es una pavada, es una estupidez, eso no tiene consistencia, y lo de empresa de testigo de grano, ¿qué se le ocurre referenciar? El mercado de grano es un mercado transparente, decía, y que funciona perfecto, no necesita referencia. Mire, tan mentira es que hay un viejo libro que escribió un periodista del Washington Post, creo que era, no me acuerdo bien, que se llamaba Adam Morgan, que el título era Los traficantes de grano, no le puso los comerciantes, los traficantes de grano, lo definió desde el título mismo. Es el negocio legal que se practica en la República Argentina más oscuro y de características mafiosas que hay. Oscuro y de características mafiosas que hay es el comercio de grano en la República Argentina. Y necesitábamos tener, ¿por qué lo atacaban? Lo atacaban por el tema de la referencia. Un mercado de referencia. ¿Por qué decíamos un mercado de referencia? Porque usted va, hay los estudios que hay un piso que dice que se va de como, el piso es 4.000 millones de dólares al año, y el techo son 20.000, de acuerdo al organismo
que usted quiera tomar. Hay organismos de las Naciones Unidas que lo fijan en más de 10.000 millones de dólares al año la evasión del comercio de grano en la República Argentina. Imagínense lo que es eso. ¿Cuáles eran los mecanismos de evasión? Uno de los mecanismos, hay muchos mecanismos de evasión. Están los precios de referencia a las exportaciones, están las triangulaciones, está el contrabando de soja a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, y de ahí lo sacan y lo traen por bancasa, están las importaciones temporarias que hacen, y está que no se pesan las exportaciones. Sí, no se pesan. Que parezca mentira, usted va a poner una verdulería en Palermo, en Florencio Varela, o en González Catán, donde sea, cuando va a la verdulería, lo primero que hace es pesar. Me da vender, tengo 50 kilos de papa, bueno, la Argentina no pesa sus exportaciones, no las pesa. Eso no significa que ellos no las pesan, ellos sí las pesan. Porque cuando usted discute eso, dice, no, si nosotros la pesamos. Cuando usted dice, no, pero por ahí pasan esos puertos privados, pasa todo el narcotráfico, tráfico de... ¡No! Salió Nardelli, el socio de Vicentín, frente a un escáner extraordinario que te desvestía frente al escáner. Mirá el escáner que compramos. El problema es que en la Argentina, grábense en esto a fuego, siempre el detalle es más importante que el concepto. Ellos compran el escáner extraordinario, pero el que lo maneja es el primo hermano de Vicentín. O compran la balanza y lo maneja el cuñado del CEO de Cargill. Entonces nunca se pesa. Tenemos que poner una balanza y pesarla nosotros. Entonces ellos con el método de balanza, según el especialista que ha hecho un trabajo excepcional en este tema, que se llama Fernando Basso, que es un compañero de ahí de Buenos Aires, del Manifiesto Argentino, que lo pueden leer en el Cuento a la Luna, o en Nota en la Barraca, donde también escribe, que vale la pena que lo lean, porque es la clave del conflicto. Según Fernando, en el 2018 entraron 3.000 barcos a cargar granos en el puerto de Rosario. 3.000 barcos, entre 45 y 60.000 toneladas cada barco. El sistema de pesaje, Macri lo cambió y les autorizó un 4% de error en un sistema que no puede tener errores. Le autorizó el 4% de error. Entonces usted usa ese 4%. Si usted le suma el rancho y el lastre que traen los barcos, tranquilamente puede llegar al 7, al 8 o al 10. Vamos a quedarnos en el 4. Vamos a decir que el lastre no roban nada y con el rancho que traen no roban nada. Pero son mentiras. Pero vamos a poner el 4. Solamente con el 4 de error permitido por la legislación, de 3.000 barcos que entran, se evaporan 120. De 45 a 60.000 toneladas, son 700 millones de dólares que se evaporan. Y Milo, es una cifra sideral, no sé si se entiende. Entonces, eso era lo que a ellos más les preocupaba. Porque ¿cómo actúa una empresa de referencia en el mercado de grano? ¿Cómo actúa? Yo soy Vicentín Pública. Entonces, si yo soy Vicentín Pública y tengo el 9% del mercado, como tenía, y al término del año fiscal, manejada por el Estado argentino, donde no tiene que pesar bien, donde no puede vender negro, donde no puede triangular, donde no puede subfacturar, donde tiene todas las condiciones de hacer un comercio legal, lícito, legal y de suerte, como corresponde a cualquier comerciante, y tributo 500 millones de pesos, por decir una cifra cualquiera, al año. Si yo soy Cargill y tengo el 18% del mercado, no puedo tributar 400. Esa referencia, ese espejo, le permite a la FIPA, a Mercedes Marconi, puede decir, che, pero Flaco, ¿cómo es el asunto este? Si este con el 9 paga 500, vos con el 18, ¿cómo vas a pagar 400? Eso era lo que no quería. Eso era lo que no quería. Y eso fue atacado constantemente. Pero había otra cosa que no se vio y que el proyecto de Anabel tenía, que era extraordinario. YPF Agro tiene un amplio experticia en el tema agropecuario. El año pasado, en el 2019, comercializó casi 1 millón de toneladas, de venta de granos y sus productos al exterior, producto de los canjes por fertilizante, que produce fertilizante, tiene una expertise muy importante. 1 millón de toneladas no es mucho,
pero tampoco es poco. Es una base como para plantearse un lanzamiento muy importante si uno potencia esa empresa. Y ese 1.000.000 de toneladas lo comercializó con Cargill, por el puerto de Cargill. Si nosotros nos quedamos con Vicentín Pública y nos quedamos con el puerto, y ese puerto es administrado y puesto al servicio de YPF Agro, estamos generando una empresa pública de exportación y de producción de alimentos que el poquito de correr está facturando 3.500, 4.000 millones de dólares. Que puede abrir sucursales en Shanghái para vender alimentos, sucursales en Europa. Es una potencialidad tremenda. O sea, por eso también Cargill estaba tan interesado en quedarse con la administración del puerto de Vicentín, porque era un puerto tapón que le impedía a le impedía que ingresaran nuevos competidores al mercado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué punto llegamos? Llegamos al punto que políticamente estábamos empantanados, que no teníamos los números, que había problemas judiciales, se mete Perotti en el medio, se mete el gobernador Perotti en el medio y aparece otro proyecto de Costigiani, aparecen todos los guapos que le pegan al cardo con mano ajena, porque el refrán es mucho más grosero, pero vamos a usar la mano. Entonces, se mete y empiezan a negociar con Vicentín. Vicentín, que son muy astutos en esto de hacer transfugiadas y que están estrechísimamente vinculados con Macri y con todo el sistema de contrabando de estupefacientes ahí del puerto que tienen y de los escuchas ilegales, va y radica el concurso en Reconquista. Eso ocasionó un gran escándalo en los tribunales de Rosario. Yo publiqué en página 12 una carta de la Caja Forense de Rosario, quejándose al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por qué el concurso se radicaba en Reconquista y no se radicaba en Rosario, donde la empresa tenía el 90% de su giro comercial y el 90% de sus acreedores estaban en la órbita del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Bueno, el porqué es que Fabián Lorenzino, que había sido 18 años funcionario del Banco Nación, que le había autorizado muchos de los créditos que se había llevado ilegalmente el Banco Nación Vicentín, era un juez de uso propio y puesto por Vicentín, porque la justicia santafesina sufrió una colonización muy importante producto del pacto radical socialista, que colonizó y sembró de jueces de derechas ineficientes, cómplices del narcotráfico y realmente que son una vergüenza, que han sumido a la provincia en la peor de las indefecciones, durante los últimos 3 o 4 años. Esto lo denunció reiteradamente en la campaña electoral María Eugenia Bielsa, no Omar Perotti, cuyo secretario de Justicia es el hombre que le atiende el estudio jurídico a Lorenzini en la ciudad de Rafaela, y su ministro de la producción, que eran los dos que llevaban la voz cantante en el proyecto del fideicomiso provincial que proponía Perotti de ir por adentro del concurso sin la expropiación. El ingeniero Daniel Costamaña es un representante del ruralismo, de la sociedad rural, de los duros, e hizo campaña públicamente por Mauricio Macri contra Alberto Fernández. Y fue uno de los primeros funcionarios que salió en contra de la expropiación. Entonces, el presidente los descubrió, me parece. A mí no me lo dijo, pero yo no hablé, pero se dio cuenta de que era una celada entre el juez y los vicentines para ganar tiempo, para limpiar la mayor cantidad de huellas posible de la estafa. Porque lo único que perseguía el juez, incorporando a los Vicentín de vuelta en la conducción de la empresa, con el argumento de que los ponía de vuelta porque tenían el expertise suficiente para manejar la empresa, los mismos que la habían quebrado, la habían vaciado y la habían fundido, el juez dice que eran hábiles y aptos para manejarla. Un disparate muy grande. Entonces yo creo que todo eso hizo que el presidente se diera cuenta de que esto no iba más y que había que pegar un volantazo.
y lo toma con el decreto que sancionó ayer. No se retira, y yo creo que acá viene una pelea muy importante, que es por la orientación y el sentido común de la futura empresa. Porque como les dije hoy, el detalle siempre es más importante que el concepto. El concepto está bien, una empresa testigo. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el plan de negocio de una compañía, cuáles son los socios de esta nueva compañía que tenemos que fundar entre todos y la orientación que le damos. Porque podemos reproducir una Vicentín con YPF Agro, podemos reproducir una Vicentín como la que se fundió, una Cargill y tener el mismo plan de negocio, o hacer una compañía realmente referente del comercio exterior de grano, que produzca alimento y que ayude a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Es un desafío extraordinario, para lo cual necesitamos militar un tema que es tan prioritario como el comercio de grano, que la reconstitución de la flota mercante en la Argentina. Una empresa de esta, sin flota mercante, es como poner un kiosco y no vender chocolate. Necesitamos una flota mercante en forma urgente. Nosotros pagamos entre 3.500 y 4.000 millones de dólares al año de fletes a compañías navieras extranjeras. Eso es toda divisa que se va. Eso es parte de la restricción externa que nos estamos quejando permanentemente, que después sufrimos la falta de dólares para financiar nuestro crecimiento. Y ahora yo les pregunto a ustedes, hay una ley internacional de cargas de flota mercante que indica que todo país tiene derecho al 50% de la carga que da. O sea, usted carga 100 millones de toneladas, 50 la puede llevar. Ese es un acuerdo internacional. O sea que tenemos el cupo de carga. Tenemos la tierra donde producimos el grano. Tenemos los silos donde los ponemos. Tenemos los puertos donde los llevamos. Tenemos el agua por donde va el barco. Cargamos el barco. Tenemos el agua por donde va. Tenemos el destino. Tenemos los marineros para subir arriba del barco. Y tenemos los astilleros como Río Santiago y Candanor, que son astilleros estatales. Y que Río Santiago está trabajando al día, al 20, no sé a qué capacidad está trabajando. Y no tenemos los barcos. Y pagamos 3.500 millones de dólares al año en flete. Y todo ese proceso que le digo lo hacemos en pesos. Porque el cereal lo pagamos en pesos, la luz lo pagamos en pesos, la chapa para el barco la pagamos en pesos, los marineros lo pagamos en pesos, los salarios lo pagamos en pesos, los fletes lo pagamos en pesos de los camiones, y el flete marítimo lo pagamos en dólares. Un disparate, compañero. La más absoluta irracionalidad logística, que es producto de toda la economía agraria argentina, que han hecho creer a los citadinos que somos recontra eficientes desde el punto de vista agropecuario, y es una mentira absoluta. Somos lo más ineficientes, porque un modelo agropecuario se mide de una punta a la otra, no solamente cómo se siembra o cómo maneja el tractor para sembrar. La economía agraria argentina tiene una gran irracionalidad logística. El 33% del PBI nuestro es logística. Una logística que se hace todo en camión. El 50% de los costos de camión son en dólares. Un litro de leche recorre 1.000 kilómetros promedio para llegar a la mesa de los argentinos. Un kilo de carne, 500 kilómetros. Todo en gasoil, con polución gremial, con polución ambiental. Cada vez que aumenta el dólar, automáticamente aumenta la logística, automáticamente aumentan los alimentos. Monopolio y racionalidad logística son las principales, y latifundio son las tres principales causas del aumento pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Y esas son las principales causas profundas, ocultas. Y no discutir ese triunfo, no discutir esos problemas, es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina, que analiza el modelo por separado. Todos los días nosotros nos encontramos con que estamos al tope de los países con accidentes viales, 8.500 accidentes viales. Entonces nos dicen porque no ponemos el cinturón, porque salimos a manejar a la ruta en pedo, porque vamos con... Está bien. Ahora, los 4,5 millones de viajes de camión que necesitamos para mover la soja, los 2 millones de viajes de camión que necesitamos para mover los terneros de la zona extrapampeana, los filots de la zona pampeana, o los 375.000 viajes de camión en ruta finita, con millones de viajes de camión. ¿Cuántos accidentes son a causa de eso? El cáncer, yo estoy acá en este lugar, donde estoy hablándole ahora, es un pueblo de 3.500, 4.000 habitantes.
se muere la gente como mosca de cáncer. Tenemos 2,5 puntos más que la media nacional de cáncer. Las inundaciones, las deforestaciones, las migraciones rurales, urbanas descontroladas que se llenan los conurbanos, todo tiene que ver con el modelo de desarrollo agropecuario que la Argentina eligió en la década del 90, que nos costó 103.000 explotaciones agropecuarias, 200.000 explotaciones agropecuarias mixtas hasta ahora, la concentración brutal de la tierra. Ese proceso lo inició Carlos Saúl Menem, era el presidente, Domingo Felipe Cavallo era el ministro de Economía, y Felipe Solá era el secretario de Agricultura de la Nación, que ahora nos quieren encajar como que un progreso bárbaro y una cosa extraordinaria, que van a poner 25 granjas de 20.000 madres con chanchos para abastecer a China. Entonces deforestamos las cosas, ponemos granjas para los chanchos chinos, quemamos las islas para llevar las vacas que sacamos acá para sembrar soja hasta abajo de la maceta, y somos un enclave africano. Que eso lo plantee un gobierno de derecha, uno lo entiende. Ahora, que a funcionarios de un gobierno nacional y popular se le ocurra semejante idea, realmente uno no sabe, o se equivocaron de gobierno, o estamos todos locos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, retomando el tema Vicentín, pues ya me fui por las ramas, ¿no? Me empecé a meter con un tema que no tiene nada que ver. Tiene que ver, pero colateralmente. Entonces, ¿qué estamos ahora? Estamos ahora que tenemos que pelear por la orientación de la nueva empresa que se va a constituir, según anunció el presidente ayer en el Destape, que es un fideicomiso con YPF Agro como empresa de referencia en el comercio de grano. Tenemos que luchar para que eso, esto sí me olvidaba que es importante. Vicentín tiene 2 bienes estratégicos que le pueden interesar al Estado argentino, que ya los pagamos, con los 300 millones que le deben al Banco Nación, con los 150 palos que le deben a la FIP y con lo que le deben al Banco Provincia de Buenos Aires, que son el puerto y la aceitera. La algodonera no es un bien estratégico que nos interese en este momento, la bodega en Mendoza tampoco, la línea de yogures de Sancor que se quedó Vicentín tampoco. Sí nos interesa el puerto. El puerto es estratégico. Si nosotros sumamos a YPF Agro un puerto y a eso le sumamos una flota, hemos reconstituido la Junta Nacional de Grano sin decirle por ese nombre, ni ponerle ese nombre, y hemos dado un avance por la soberanía y seguridad alimentaria de la nación impresionante, impresionante. Tenemos que pelear eso, porque lo que no está en la realidad no va a estar en la ley de esa nueva empresa. Si no lo movilizamos, si no peleamos, si no militamos los objetivos de esa nueva empresa a favor nuestro, puede ser cooptada por los intereses multinacionales, como pasó tantas veces. Entonces depende de la participación popular, de la movilización, del trabajo militante de todos y de todas, tratar de rescatar eso. Y un tema último, una reflexión última, que me queda, siempre la tengo en el garguero. Cuando nosotros empezamos el proceso de Vicentín, para expropiar Vicentín, que sacamos unas declaraciones públicas que firmaron un montón de Ricardo Foster, Lozano, Mempo, Pérez Esquivel, qué sé yo, un montón de ciudadanos prominentes de este país, la chicana de la derecha fue: ¿qué saben esto de soja? ¿Qué saben? Como si ellos supieran algo. Siempre, no sé quién le adjudicó a la derecha una sapiencia en materia agropecuaria que realmente no la tiene. ¿Y por qué, si siempre me hice la autocrítica, por qué el campo nacional y popular nunca discutió la problemática agropecuaria? ¿Por qué abdicó de discutir el tema agrario en la República Argentina? Es como si nos diera vergüenza discutir el latifundio, los monopolios, el monocultivo, la sojización. Nuestras ideas son muy superiores a la idea de la derecha, pero muy superiores. No solo porque nuestras ideas en conjunto son muy superiores, porque nuestras ideas siempre propenden al bien común, a la inclusión general, a un país para todos, a un modelo para todos, a soberanía y seguridad alimentaria para todos.
siempre propenden al bienestar general, y las ideas de la derecha solamente propenden al bienestar de sus propias cuentas bancarias. Y ya ahí tenemos una diferencia muy grande, desde donde pararnos a discutir. Pero además nosotros somos dueños de un sentido común productivo con orientación social que ellos no lo tienen. Ellos lo único que les interesa es el volumen y todos lo miden a partir del volumen. Y al volumen hay que interrogarlo, no hay que dejarse engrupir. 20.000 madres. ¿Por qué 20.000 madres? ¿Y por qué no 2.000 productores con 100 madres cada uno? ¿Qué es mejor? ¿Por qué no vamos a dar ese debate? Se lo damos a los compañeros también. A los compañeros de la Cancillería que andan con ese proyecto, no tenemos ningún problema en discutirlo. 140 millones de toneladas, una cosecha exitosa. ¿Por qué? Al volumen siempre hay que interrogarlo. El volumen necesita rostro humano. No hay agricultura buena, exitosa y eficiente si no es de rostro humano. No hay agricultura sin agricultores. Aunque sí debemos saber que hoy la Argentina, como buena parte del mundo, se puede sembrar toda sin productores agropecuarios. Que haya productores agropecuarios es una decisión estratégica de la sociedad argentina, porque los productores son necesarios desde el punto de vista económico, social, cultural, de ocupación geopolítica del territorio, de todo lo que se le ocurra, pero productivamente nos pueden reemplazar, porque 1.000 empresas integradas verticalmente pueden sembrar las 33 millones de hectáreas que siembra la Argentina y pueden prescindir de nosotros. Por eso es un debate político, una decisión política. Y nosotros debemos preocuparnos de esa agricultura y debemos dar el debate y debemos incorporar la agricultura, la ganadería, en donde Vicentín y las empresas referenciales son parte de ese modelo, debemos incorporarlo a nuestro debate cotidiano. No se lo podemos regalar a la derecha, no podemos abdicar de ese debate. Debemos discutir y defender nuestras ideas en cualquier lugar, porque son mejores, porque son superiores y porque además tienen sentido común que la de ellos no lo tienen. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido claro, que lo hayan entendido, no sé. Estoy abierto a las preguntas. Yo no escucho nada, no sé si quién... Hola, Cristian, ¿dónde está? Estoy por acá, ¿ahí me escuchás? Ahí sí te escucho. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí. Bien, bueno, le vamos a dar lugar a algunos compañeros que tienen algunas preguntas. Ezequiel, no sé si querés arrancar. Bueno, Pedro, buenas tardes. Y muy interesante, obviamente, todo lo que planteaste, que en general se escucha poco, ¿no? Es como decías vos, digamos, hay un grado de supremacía absoluta del enfoque de la derecha, la oligarquía, en cuanto a los debates agrarios, etcétera, ¿no? Y uno hasta se acostumbra, digamos, a esa forma de razonar. Yo lo que te quería preguntar, incluso a raíz de algo que vos escribiste el otro día en página 12, donde terminabas un artículo hablando de que la razón sin fuerza es como un tractor sin motor, ¿no? Y bueno, un poco lo que decías recién, apelabas a que la militancia se mantenga activa para dar, digamos, la pelea más allá de lo de Vicentín, sino en torno a los debates que tenemos planteados, etc. Y también vos en ese artículo hacías mención al tema de que dudabas a veces de las cooperativas a las cuales se convocaba para determinadas cuestiones, mencionabas el caso de Coninagro. De hecho, Federación Agraria también supuestamente representa a muchas cooperativas, sectores de pequeños, de medianos productores, sin embargo ya de un tiempo para acá, digamos, lamentablemente han jugado un rol funcional a los intereses de la rural, etcétera, etcétera. Uno se preguntaba, porque a veces uno tiene la tendencia de idealizar, ¿no? Esto que vagamente se plantea como campo. ¿Vos dónde ubicás que están los sectores potencialmente aliados, los pequeños y medianos productores, que no son rentistas, o sea, que tienen realmente un interés vinculado a
otro tipo de desarrollo, un proyecto nacional, que no esté, digamos, dependiendo de la sojización, etcétera, etcétera, y que eventualmente pueda ser parte de esa fuerza que banque este tipo de reivindicaciones como los de Vicentín, o no, bueno, ahora YPF Agro, o lo que fuera, no importa, como vos también decías ahí, ya no importa el nombre o lo que fuera, sino que importa el objetivo y la orientación. Hasta ahí. Bueno, sí, yo creo que hay una buena porción del movimiento cooperativo agrario argentino que es absolutamente neoliberal. Ahí cité el caso de Norberto Niclis, que es el vicepresidente de Coninagro y hombre fuerte de ACA, y vos hablás, yo los conozco a todos, uno por uno, y vos hablás con mucha de la gente que conduce fundamentalmente ACA, está muy tomada por el neoliberalismo agrario y no difieren absolutamente en nada en el modelo de negocio que tiene Cargill o que te puede decir el CEO de Cofco o cualquiera. Sí hay otros sectores, como AFA, como FECOFE, por ejemplo, que pertenecen a la Federación Agraria, pero que están inscindidos de la Federación Agraria, que no tienen nada que ver, porque la Federación Agraria esta, la que está, ha sido cooptada ilegalmente por la derecha radical, por la gente de Cornejo, la manejan los mendocinos, porque sería largo explicar, pero merced de filiales truchas, de trampas, de prebenda y de un montón de cosas, se desplazó a la conducción original y se pusieron estos tipos. Hay que recuperar, porque no tener una organización gremial agropecuaria que aguante los trapos de las ideas nuestras es uno de los grandes déficits y por eso entramos siempre a discutir la política agropecuaria con el árbitro elegido por ellos y en cancha de contraria. Necesitamos tener un instrumento de acción gremial para participar del debate ideológico del campo. Por estas ideas, por la defensa de la intervención del Estado, por las regulaciones económicas que tiene, por ponerle límite al monocultivo, en fin, por toda la panoplia de ideas que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿necesitamos recuperar la Federación Agraria? Ahí hay un montón de sectores de la Federación Agraria que están de acuerdo con nosotros, que están afuera de la Federación Agraria, que han formado un nucleamiento que se llama Bases Federadas, y que hay las filiales más importantes, más tradicionales, están a favor de esto, y que son las que enfrentaron el paro de marzo que hizo la derecha en contra de la segmentación de recensiones y que le hicieron fracasar el paro. Un sector del movimiento cooperativo. Tenemos que vincular con los movimientos campesinos, con la gente del MOCASE. Nosotros tenemos excelente relación con Estrapazón, con la UTT, tenemos que tratar de unir a todo el mundo y tratar de superar las diferencias, porque el enemigo es muy poderoso, más en el sector agropecuario. Y nosotros podemos tener razón, pero si no tenemos fuerza, es como decía yo ahí, razón sin fuerza es como un tractor sin motor. Está, pero no sirve para nada. No tenés el tractor, pero no tiene motor, lo tenés en el garaje, no sirve para nada. Bueno, la razón la tenés, pero si no la podés poner en política, no la podés poner arriba de la mesa y no la podés hacer realidad, ¿para qué te sirve? ¿No es cierto? Entonces, es muy importante unir a todos esos sectores. Y sería muy importante que tuvieran sería muy importante que el Banco Nación, también de la República Argentina, jugara otro rol. Lamentablemente en el directorio del Banco Nación de la República Argentina, el directorio que pusimos nosotros, hay muy buenos compañeros, pero no hay ningún representante del sector de los pequeños y medianos productores para tratar de ayudar a partir de los créditos baratos, de los créditos accesibles, de una serie de cuestiones que se pueden hacer desde allí, a reconciliar a la pequeña y mediana burguesía rural con el movimiento popular, que se rompió esa relación histórica en el 2008 con la 125. Bueno, tenemos que recuperar esa relación porque necesitamos de ahí robarle unos puntos electorales para poder ganar las próximas elecciones del 21. Que le voy a explicar una cosa. Las elecciones del 21 son clave, porque no son elecciones de medio término, son elecciones de rumbo, que es una cosa totalmente distinta. Nosotros perdimos esas elecciones y perdimos el gobierno y perdimos el rumbo y no lo recuperamos más. Por eso que hay que preservar la unidad a toda costa. Hay que tratar de ganar las elecciones a toda costa y hay que tratar de dos cuestiones que son estratégicas para la gobernabilidad y el futuro de nuestro proyecto, que son la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y que Axel tenga mayoría y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es la espina dorsal, es la columna vertebral de este proyecto. Entonces necesitamos fortalecer esas dos cuestiones
para lo cual necesitamos la mayor unidad posible. No sé, compañero. Sigo yo, porque el negro Cristian se le fue internet. El compañero Vladimir, que es el secretario del partido de la provincia de Entre Ríos. Lalo. Hola, ¿me escuchan? Ahí se escucha. ¿Qué tal, compañeros? Desde Entre Ríos, igual que a los camaradas. En verdad surgieron varias consultas, sobre todo acá en Entre Ríos, donde claramente, o por lo menos se ha visto que los sectores de los pequeños o de las cooperativas, estas productoras que usted hablaba, encabezadas algunos en algún momento por De Angeli y algunos otros actores de la provincia, han jugado históricamente un papel muy complejo a la hora de poder establecer puntos de acuerdo o poder llegar a los compañeros y compañeras productores para poder, bueno, ir generando esa fuerza necesaria que usted plantea que necesitamos. Mi pregunta tiene que ver con una cuestión más general. Hay como en este momento en el que estamos viviendo, como se ha instalado el tema de la agroecología, por suerte, como algo que se está discutiendo de los sectores medios de la sociedad argentina, y se va instalando diferentes actores que, bueno, hay talleres, productores que se empiezan a reunir a partir de esta instancia. ¿Qué influencia real hay de empezar a pensar una forma diferente de producir, donde los pequeños y medianos productores jueguen un papel importante, también para empezar a aglutinar desde ahí la fuerza necesaria que se necesita para realizar estos cambios que impulsaron esta charla? Bueno, lo de Ángel y de la gente de ahí de Entre Ríos es nefasto, eso no hace falta que lo analicemos, no, ahí no podemos tener ninguna fórmula de acuerdo, ¿no es cierto?, con De Angeli y compañía. Yo creo que sí, que hay, incluso yo lo que he visto es que hay sectores que tienen disidencias, aún dentro de la Federación Agraria, aún sin ser parte del arco kirchnerista, pero tienen diferencias con las posiciones de Angel y todo lo demás, que creo que eso tenemos que ayudar, que tenemos que aprovechar esa fisura de alguna manera. Y hay un margen para hacerlo, y si tuviéramos un Ministerio de Agricultura que estuviera activo con esas cosas y que se metiera en la pelea, podríamos capturar una porción de ahí que sin ser kirchnerista paladar negro, pero sí podría jugar un rol ahí, ¿no es cierto?, de aflojarle un poco las tuercas a las gomas del enemigo. La agroecología yo creo que es el futuro, creo que tenemos una gran posibilidad con la agroecología, que es con la reconversión productiva en las zonas periurbanas. Creo que eso tiene que ir directamente a la agroecología o a algún otro tipo ese tipo de forma de producir. Yo creo que hay que reformar el INTA y hay que darle un asiento permanente a la agroecología en la dirección del INTA. No puede ser que estén las 4 entidades de la mesa de enlace en la conducción del INTA y no haya una silla para la agroecología, por ejemplo, o una silla para el movimiento cooperativo específicamente. Yo creo que eso eso se tiene que modificar. Son todas cosas que hay que ir haciendo y que hay que pelearlas. Y reitero, como decía un viejo maestro del socialismo, decía, la ley no va a hacer referencia de lo que la realidad no lo tiene. O sea, la ley no va a referenciar cosas que no están en la realidad. O sea, acá, si nosotros damos una lucha, en algún momento eso tendrá que aparecer arriba de la mesa. Pero sin lucha, mirá, diálogo sin lucha es como querer sacarle la pelota a Messi hablándole al oído, ¿viste? No existe, ¿viste? Si no le hace una zancadilla, si no le pegás una patada, si no le tirás una trabada, ¿viste? No se puede. O sea que acá es todo a partir del esfuerzo militante, como fueron todas las conquistas sociales de la República Argentina, la que busqué. Desde el voto universal, el voto femenino, nada fue una concesión graciosa de la oligarquía argentina. Siempre hubo que arrancársela
a fuerza de lucha, de sacrificio, de muerte, de desaparecidos. Digo, bueno, eso es así, y con el tema de la agricultura, más que ninguna otra cosa. No va a haber otra agricultura si no hay una lucha de agricultores para que haya otra agricultura. Eso es así. Sigue la compañera Florencia Gasprotti, referente del partido en la capital federal. Flor. Ahí está. Ahí está, no podía poner el micrófono, es un problema esto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en realidad, escuchando, digamos, y en consonancia con lo que decía Lalo de la agroecología y demás, lo que te quería preguntar es, o sea, ¿cuál es la importancia que ves vos en este contexto, digamos, cuál sería la importancia política y económica, en este momento y en la pospandemia, tener una empresa que nos permita la soberanía alimentaria y cómo influiría esto en la sociedad y en la población? Mirá, esto es clave. Además, hay que vincularlo con una cosa que yo no hablé, que es la compra pública. La compra pública es un elemento orientador de la producción, fundamental. Brasil, en la época de Lula, nosotros me acuerdo que teníamos mucha relación por la Coprofam, y Brasil tenía una ley que el 30% de la compra pública del Estado brasileño debía hacerse en la agricultura familiar. Eso desarrolló la agricultura familiar de una manera increíble. Ahora yo te hago esta referencia. Vicentín, para usar un ejemplo práctico, Vicentín tiene una aceitera y produce aceite. A Fasón, Marolio, varias marcas se la fasonean ellos desde hace años. Y después tiene la marca Vicentín también, ¿no es cierto? Aceite de mesa. El aceite de mesa se hace con la soja o con el girasol. Los dos productos los sembramos nosotros, lo cosechamos nosotros, lo sembramos, lo trasladamos en los camiones nosotros, lo almacenamos en los hilos nosotros, los ponemos en la prensa nosotros, la molemos nosotros, la llevamos hasta la góndola nosotros y lo pagamos en dólares igual que en Luxemburgo. Fíjate una Vicentín pública con la capacidad de molienda que tiene. Si mañana el Estado sale y dice voy a comprar, necesito 1 millón de litros de aceite, y se lo damos al precio que corresponde, el aceite es el que más aumentó creo que un 300% por encima de la inflación. Inexplicable. Y yo te digo, y si nosotros esa empresa pública, además, la ponemos a que financie, tenemos las vacas, tenemos el campo, tenemos el pasto. ¿Cómo puede ser que la leche tengamos una sola empresa y no podamos tener un tambo de cercanía? Y tenemos un desarrollo del INTA extraordinario que hizo el ingeniero Marco Hall de La Plata con una ensachetadora que vos lo ensachetás y pasteurizás en tu pueblo. Acá, yo estoy en Máximo Paz, chicos, para que ustedes tengan una idea. Tiene las mejores tierras del mundo. Del mundo. Con las tierras que están en las calles vecinales, en los caminos de tierra, como le llamamos nosotros, podemos tener 100 vacas. Darle leche a Paz y a los pueblos vecinos. No hay una vaca. No hay una vaca. La leche llega acá, recorre 400 kilómetros para llegar acá. No hay un tipo que tire la teta de una vaca. A ver si se entiende. Es un despropósito. Entonces vos con una empresa pública de alimentos, eso es soberanía alimentaria. Es decir, bueno, vamos, juntamos por pueblo. Vamos con la pera y la manzana. ¿Por qué se tira la pera y la manzana? Una empresa alimentaria. Nosotros, si tenemos la flota mercante, la vamos a llevar nosotros a Rusia, donde nos compran la pera, que son compradores de pera nuestros. Por ejemplo, tenemos 2 millones de cosas para hacer, para abaratar y para mejorar la calidad de vida de la gente, que siempre tiene que ser nuestro objetivo, y defender a nuestros productores. Pero la derecha nos hizo creer que el único modelo que era viable, que tenía toda la sapiencia agronómica y toda la razonabilidad económica, era el monocultivo de soja inducido con concentración de tierra de renta. Y lo compraron todo, lo compró el campo nacional y popular también. A ver, lo compramos todo. Eso tenemos que hacerlo en la autocrítica. Hubo una reunión en Flaxo hace 2 años donde habló Cristina en Ferro, no sé si ustedes se acuerdan. Hubo 2000 ponencias.
No hubo una puta ponencia sobre el latifundio en la República Argentina. ¿A ustedes les parece que el latifundio no es un problema en la República Argentina, en Brasil y en Uruguay, por darle un ejemplo? Batistuta tiene 126.000 hectáreas de campo en la República Argentina. Eduardo Este tiene 420.000. Jorge Brito tiene 70.000. Los Macri tienen más de 150.000. Eurnequian tiene 50.000. Los Ledesma tienen más de 50.000. Blaquier tiene más de 20.000. Y ustedes me dicen que el latifundio no existe y nadie se ocupa del latifundio. Juan Carlos de Pablo nos moja la oreja todos los días. El latifundio no existe, eso es un invento, eso es viejo, la oligarquía terrateniente no existe. ¡Mentira! Existe más que nunca y es más poderosa que nunca. Es una rémora feudal y es el principal obstáculo al desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Y yo les voy a leer una cosa, si la encuentro, que me mandó ayer Rafael Bielsa, porque nosotros escribimos un libro con Rafael sobre el lawfare, no sé si alguno lo vio, en donde analizamos cómo el latifundio empieza con el lawfare a todos los tipos que lo atacan, por decirlo de alguna manera, no sé si se entiende. ¿No es cierto? Pero espere que, si lo encuentro, bien. Esto es muy interesante. Ya se va a abrir. Esto es muy interesante porque esto es escrito por los ingleses, escrito por ellos, no por nosotros. El Financial Times llegó a la conclusión que el problema argentino no fueron los 70 años del peronismo, sino los 120 años de oligarquía. La frase es de Alan Bettle, ex economista del Banco de Inglaterra y hoy editorialista del prestigioso periódico. O sea, lo están diciendo ellos, no nosotros. Estados Unidos favoreció a los colonos usurpadores, dice el artículo. Argentina a terratenientes. El resultado inmediato fue que mientras Estados Unidos la poca tierra obligaba a la innovación para optimizar y mejorar ganancias, al latifundio argentino le alcanzaba con vacas, ovejas y alambre de púa. Esto no cambió, Esto no cambió, Las economías rara vez se hacen ricas solo con agricultura. Gran Bretaña había mostrado el camino. Industrialización, pero las élites argentinas rechazaron la industrialización para seguir mamando de la teta de la explotación agroalimentaria latifundista. El artículo, no lo voy a cansar leyéndoselo, pero lo dicen ellos. Y nosotros lo negamos. Y la izquierda y los progresistas argentinos ni lo ponen en la agenda. Ahora salió un proyecto muy bueno, que se los recomiendo que lo lean. Es del presidente del bloque de diputados justicialistas de Santa Fe, el diputado Leandro Busato, sobre un impuesto al latifundio, aumentando el impuesto al latifundio y bajándole. Es impecable. Es un trabajo hecho con mucha seriedad por el diputado y su equipo técnico, y que se lo recomiendo. A ver si abrimos un nuevo tiempo en la Argentina, a ver si ponemos el latifundio en la agenda para cobrarle impuestos, y también para plantearse algún instituto de colonización agraria alguna vez en nuestro país, para que haya nuevos chacareros, nuevos productores, nuevos tamberos, que haya gente que produzca para la soberanía y seguridad alimentaria, que haya consumo de cercanía. No, esto no es chavismo, ni es siquiera la revolución rusa ni la revolución cubana. Es sentido común capitalista puro y duro, nada más, no es otra cosa, ojo. No estoy plantando expropiaciones, confiscaciones, a desalambrar, no. Comprar tierra y repartirla a la gente para que produzca la cercanía para tener alimentos baratos, sanos y seguros para todo el mundo. Bueno, le proponemos al compañero Andrés Calabraza, secretario del Partido de Santa Fe. Andrés, ¿estás ahí? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Pedro. Hola, un gusto. Justamente conocemos y estuve en uno de los conversatorios de Leandro Busato. Es muy interesante el proyecto, conversatorio que vos estabas presente también. Así que sí, realmente desde acá de Santa Fe, desde el partido conocemos y bueno, estamos también apuntalando y apoyando el proyecto del compañero Leandro Busato.
una de las cuestiones que me parece obviamente estratégico, ¿no? Y nosotros dentro de nuestro programa como partido, el tema de la cuestión latifundista es parte del programa tradicional del Partido Comunista históricamente, ¿no? La cuestión agraria. Y sabemos que esta lucha es estratégica, sabemos que escribiremos renglones o páginas de esta historia según la correlación de fuerza y el nivel eh, de fuerza que podamos tener para poder llevar adelante esta lucha. Una de las cuestiones que me parece importante, que hubo una intervención en la provincia de uno de los puertos de Vicentín, uno de los tantos que tiene, que es el puerto de Reconquista, donde desde el año 2004 no se presentaba ningún tipo de actividad, pero hubo una denuncia concreta por parte del interventor en su momento, donde sí hubo actividad que no fue registrada, ¿no? El ente administrativo de la provincia, del puerto de Reconquista, aparentemente no lo ha registrado, no lo ha regulado, ¿no? Así que ahí también vemos una falla en cuanto al control del Estado sobre la regulación sobre los puertos, teniendo en cuenta que en la provincia de Santa Fe ha sido víctima, o sigue siendo todavía víctima, de lo que es el narcotráfico y de todo lo que pueda pasar por el puerto, ¿no? En cuanto a materia no solamente de tráfico de grano, ¿no? Vos hablabas muy bien de toda la comercialización en negro que se da también en materia exportadora, pero también hay un crimen organizado que también pasa por los puertos y al no haber ningún tipo de control, eso es un gran problema, ¿no? En varias materias. Así que de alguna manera el tema es ver en qué situación estaba, el tema de la intervención que había llevado la provincia sobre el puerto de Reconquista. Si hay algún avance en ese sentido, y también, bueno, tenemos en cuenta ahí que estando el Estado presente en esa regulación, ¿cómo puede ser que en el 2004 no haya ningún tipo de control en materia de la actividad agropecuaria en ese puerto, ¿no? Bueno, el puerto sí, pero el puerto tenía actividad. Es lo mismo pasa con el puerto de allá del Chaco de Barranquera, son puertos muy pesados, muy oscuros, donde entra y sale todo tipo de cosas. Eso necesita una regulación en forma urgente, pero urgente. No sé qué noticia habrá, la verdad que no tengo información sobre lo que pasó después de la intervención, pero sí tengo información de lo que pasaba, que esos puertos los usan para contrabandear cualquier tipo de cosas. El crimen organizado en Santa Fe tiene un problema muy grave, entre las cosas que tiene, las cosas que se debe controlar y que no se quiere controlar, es el tema de la compra de tierras urbanas y rurales y la construcción. Hasta que no se controle el API y se ponga un ojo allí para controlar la fiscalización de los orígenes de los fondos con que se compra y con que se vende, es muy difícil controlarlo porque se blanquea dinero a montones sin ningún tipo de control. Catastro hay que mejorarlo, pero hay que mejorarlo. La propuesta de Busato también tiene que ver con el catastro y hay que mejorar el tema de los puertos. Evidentemente, ahí tiene que haber algún control estatal, y también tiene que haber, ahora viene la renegociación de la hidrovía, que es otro factor clave, estratégico ahí, que está en manos de una compañía belga y de un grupo vinculado al radicalismo, que es el grupo de Morera, un grupo históricamente vinculado al radicalismo, que fueron parte del financiamiento de la política del radicalismo, y que bueno, no sé cómo se resolverá eso. Hay un proyecto, un pedido de informe del senador Tayana en el Congreso de la Nación, muy interesante y que apunta a ese tema también vital y estratégico en la República Argentina. Compañera Lula Meuli,
responsable. Hola, ¿se escucha? Negro, seguí vos. No, dale, perdón, compañero. Pedro, viste, estuvimos hablando todo el día de conexión. Bueno, mirá. Al final, por suerte vos estás, que es lo importante. Ahora el problema lo tuve yo, estuvimos todo el día hablando del tema. Bueno, compañero, de ahí decía él, Luciana Meuli, compañera responsable del Regional Sur de la provincia y de la universidad. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Pedro, un gusto tenerte acá con nosotros y nosotras en esta charla que, bueno, como decía Ezequiel también, ¿no? Y el negro, son temas que generalmente no estamos muy acostumbrados a debatir, y en este sentido a mí me parecía súper interesante que podamos abordar un poquito el tema del Poder Judicial, ¿no? Digo, esto que vos mencionabas al principio de la charla, que claro, o sea, una vez que en medio de la pandemia se anuncia la expropiación de Vicentín, tenemos por el lado de la derecha, ¿no?, que nos ahogan todo el tiempo y los medios de comunicación hegemónicos, y no solamente eso, sino que también tienen la pata, ¿no?, dentro del Poder Judicial, y sabíamos que se nos venía una ola de amparos, de la misma forma que el Poder Judicial viene frenando un montón de medidas populares a favor de la distribución de la riqueza. Entonces, cuando nosotros, no solamente acá en el gobierno de Alberto, sino nos ha pasado también en el gobierno de Cristina. Y unos días antes, ¿no?, de este volantazo que pega Alberto en relación, ¿no?, a lo de Vicentín, se anuncia una reforma del Poder Judicial, que sería un primer paso para poder, ¿no?, ir acomodando, si se quiere, reformando el Poder Judicial, que es necesario para poder avanzar en todas las medidas políticas distributivas que la derecha viene utilizando como forma, digamos, como parte de su agenda, no solamente de la persecución política en relación al lawfare, sino que además también frenando todas estas políticas que son prioritarias para el desarrollo productivo del país y también, por supuesto, ¿no?, para avanzar en la distribución de la riqueza. Entonces, la pregunta, digamos, en relación a esto, yo quería saber puntualmente tu opinión en relación, ¿no?, de la reforma judicial y la importancia que tiene hacia todas las medidas que necesitamos, en las que necesitamos avanzar. Yo creo que la reforma judicial es imprescindible. Es el principal obstáculo que tenemos para cualquier transformación económica, siempre es la Corte. Perón, ¿qué hizo? Removió la Corte. Cuando en el 45 removió la Corte, el presidente era Sagarna, y me acuerdo que hay un debate, lo debo tener por ahí, el libro, el defensor de la Corte de la derecha fue el diputado socialista emblema, que era Alfredo Palacio. Digo, para ver qué perdidos estábamos en la historia, por ahí los sectores de izquierda en la República Argentina. Yo creo que hay dos tipos que nos dieron una lección de cómo se maneja el poder y que nosotros debemos sacarla. Uno fue Carlos Saúl Menem, cuando hizo todas las privatizaciones. ¿Qué es lo primero que hizo para cambiar? Que fue una revolución, que privatizó todo. Acuérdense ustedes, ¿qué hizo? Cambió la Corte, puso la Corte menemista. Lo puso a Nazareno, que era su socio. Y el segundo, que nos da otra lección de cómo se maneja el poder y la influencia que tiene la Corte para realizar los cambios en los saqueos, fue Macri, que quiso meter dos tipos por decreto en la Corte y controlar la Corte, y de hecho la controló. De hecho la controló, porque no los puso por decreto, pero los presionó de tal manera que terminaron metiendo. Entonces, hay que controlar la Corte. Si querés modificar cosas a favor del pueblo, la estructura jurídica siempre es un obstáculo que usa la derecha al anillo, y han puesto ahí todo el esquema y todo el esfuerzo. Ya no vienen más con los tanques, ahora vienen con la Corte. Vienen con los jueces, vienen con el lawfare, vienen con todo ese tipo de cosas. Entonces, es fundamental reformar esto. Si la reforma que mandó Alberto es buena o es mala, no se los puedo decir, sinceramente, porque no soy jurista, soy de primaria incompleta casi, así que, pero sí tengo absolutamente
conscientes que necesitamos reformar el sistema judicial argentino. No solo para que dejen de perseguir, no solo para que encarcelen, no solo para que dejen de escuchar, no solo para blanquear los sótanos de la democracia, sino para tratar de que no pongan palo en la rueda a cualquier medida de origen distributivo que podamos tomar, porque si no terminan barriendo todo con eso. Ahora, sé también que no va a ser un camino fácil, ¿no? Hoy hubo un banderazo, no sé si fue mucha gente o poca gente, no pude ver, pero hoy había un banderazo. Digo, los tipos van a jugar con todo, y nosotros no podemos salir a la calle. Reitero, estamos vedados de nuestro principal instrumento de acción política para defender nuestras ideas, que es la movilización popular. El pueblo no tiene otra cosa que movilizarse, porque no tenemos otra. Los medios están en manos del enemigo, los diarios están en manos del enemigo, la tele, todo. Lo único que tenemos es poner la gente en la calle y en la plaza, y no lo podemos hacer. Así que hay que aguantar este chubasco. Gracias, Pedro. Ahí nos pedía el compañero Nicolás, secretario de la provincia de Córdoba, la palabra para hacerte una pregunta. Nico, ¿estás? Ahora sí, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. No podía reactivar el sonido. Me pareció bastante interesante lo que decías. Un abrazo, Peretti. Muy importante el tema de el latifundio, ¿no es cierto? Muy importante el tema del tamaño que tiene, de la producción que tiene Argentina en tanto que alimentos, ¿no es cierto? Ahora la consulta iba. Si tenemos, ¿no es cierto?, 2.000 kilómetros, me pasaban el dato ayer que estábamos charlando de esto con un par de camaradas acá, 2.000 kilómetros de mar, de extensión de mar. Tenemos cerca de 2.000, 4.000 kilómetros de tierra cultivable y de ganadería. Ahora, ¿cómo es posible, o si es posible revertir, digamos, el modo de alimentación que tienen los argentinos, ¿no es cierto? Que nos alimentamos en base a harina. Sí, con esto de comenzar a nacionalizar la empresa o de intentar que el Estado se meta dentro de los negocios agrarios, si podíamos cambiar un poquito eso, fue una pregunta que surgió acá. No sé qué te parece, si con planes quinquenales o de alguna manera eso se puede modificar. Yo creo que una pauta cultural, y se puede modificar, obviamente, como toda pauta cultural. Si vos largás una fuerte campaña de difusión, que la carne de conejo es una carne extraordinaria, que es la más sana de todas, que la que tiene más proteína, menos grasa, y la gente va a empezar a comer conejo. Y si incentiva el consumo de pescado, va a comer pescado. Es toda una cuestión que tiene que ver con pero lo que pasa de que, ¿cuál fue la política, la estrategia alimentaria de la República Argentina? Bajar el consumo interno de alimentos para aumentar los márgenes de exportación. Esa fue tradicionalmente la política de la oligarquía terrateniente argentina. O sea, decía, hay que consumir menos carne, menos esto, menos lo demás, y así exportamos más. Siempre fue ese debate. El debate ese en la carne tiene desde la asamblea del año 13 que viene, sobre el tema de que si exportamos, si cuidamos, si falta esto. Digo, es un debate histórico en la República Argentina, y que por supuesto nosotros siempre estamos a favor de los consumos de los sectores populares, no podemos estar a favor de la exportación. Nosotros decimos que hay que exportar lo que sobra. Primero tienen que comer todos y todas los argentinos y exportar lo que sobra. Y las pautas culturales yo creo que sí, que creo que podemos hacer mucho por cambiar eso, mucho por alimentarnos un poco mejor, más sano, con alimentos agroecológicos, de cercanía, pero hace falta una política pública intensa, hay que financiarla, hay que producir, hay que generar productores que produzcan para satisfacer esa demanda, y bueno, pero claro que se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer eso? Si eso es fácil, pero difícil. Eso es lo que pasa, pero creo que sin duda tenemos que ir a eso. Y en eso la compra pública también tiene mucho que ver, una buena compra pública. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, vamos a tomar un ejemplo, se me ocurrió recién, pero dijéramos, bueno, todos los sanatorios
de la República Argentina están obligados a darle a sus pacientes 2 veces a la semana carne de conejo. Y a su vez hacemos un desarrollo para que nuestros productores en todas las provincias produzcan carne de conejo. Generaste miles de puestos de trabajo, generaste un alimento sano, lo pusiste al alcance de la gente y desarrollaste una industria alrededor de eso muy potente. Por eso la compra pública es muy, muy, muy importante. Yo creo que esa es la pata flaca que tiene el plan contra el hambre. Que eso se podría usar tranquilamente, además de para darle de comer y la tarjeta alimentaria y todo lo demás, que eso está muy bien, pero orientar la compra pública para el desarrollo productivo. A favor de los pequeños y medianos productores, ¿entienden? Obviamente, ¿no? Porque si no, estos van y te compran a los monopolios, porque la teoría de Guillermo Moreno era comprarle a los monopolios porque era más fácil arreglar con ellos, y después los monopolios son monopolios, tienen una lógica que te terminan comiendo el hígado. Gracias, Pedro. Vos tenés un ratito más, ¿no? Hay algunos compañeros más. Dale tranquilo, nada. Dale tranquilo. Dale tranquilo que tengo para rato. Para no abusar de No, hasta tiempo, que las velas ardan. Bueno. Le damos a Luciana, de compañera referente de la zona de La Plata, Berizo y Ensenada y alrededores. Bueno, hola Pedro, un gusto, la verdad, y bueno, saludos para todos y para todas. Un poco preguntarte en relación a una reunión que hubo estos días ahí del Consejo Agroindustrial en el Senado con la compañera Cristina, donde, bueno, se presentó, ella ya lo había visto anticipadamente, pero un plan de esto de aumentar las exportaciones de 65.000 millones a 100.000 millones, bueno, y con la incorporación de 700.000 puestos de trabajo de acá al 2030. ¿Qué mirada tenés sobre esa situación que, por supuesto, el diario La Nación también tituló como bueno, malestar o una foto que chocó a los sectores, sobre todo de la sociedad rural, bueno, y estos otros sectores que se reunieron con este programa para transformarlo en una ley, o bueno, juntar, por supuesto, consensos, y charlaron con distintos sectores. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre eso, teniendo en cuenta esto de la sociedad rural que plantea, bueno, que esa es una foto, que no es representativa de los sectores de la mesa de enlace, bueno, esa consulta. Bueno, el plan es todo humo, todas mentiras. Por supuesto que a Cristina no la van a embaucar porque los conocen muy bien, los tienen manchados desde antes de ser cara. Una cosa es tener que recibirlo y otra cosa es creer ese disparate que han escrito, que no se lo cree absolutamente nadie, y esos son los principales responsables de todos los intentos golpistas que sufrió el gobierno de Cristina. Ahí estaba sentada Idígora, que es de la Ciara es la agrupación de aceiteros que dirige que tiene las 10. La Ciara es donde se reúnen todas las empresas agroexportadoras. Ahí la membresía de la Ciara cuesta $70.000 para estar de socio. Ahí están las 10 principales empresas que exportan grano de la República Argentina, de las cuales 6 son extranjeras y representan el 66% del comercio exportable de la República Argentina. Esos grupos de presión, esos grupos económicos, están presionando al gobierno para hacerle que vaya un plan de ese tipo, que es arrasar lisa y llanamente con todo el interior productivo de la República Argentina, liquidar lo poco de humano que queda acá, transformar todo en soja, deforestar lo que falte deforestar, llevar la ganadería a las islas, seguir quemando para que tengan y es una verdadera hecatombe ambiental, económica y social, y terminar todos los argentinos hacinados en Buenos Aires, en el AMBA, por decirlo de alguna manera, en el Gran Rosario, el Gran Córdoba y Mendoza. Un disparate. Esos son los grupos económicos puros y duros. Que no haya ido a la rural ahí no significa nada, porque en última instancia ellos son los que financian a la rural y ellos son los que manejan la torta. La Mesa de Enlace hoy es un organismo de carácter representativo de la derecha, pero sin demasiada influencia política expresa. No es lo mismo esta Mesa de Enlace que la del 2008, ¿no es cierto? Pero yo no creo absolutamente nada. Eso es la derecha más pura, más dura, más rancia, y además si quieren
en vez de prometernos que nos van a dar 100.000 palos, ¿por qué no pagan los impuestos ahora? Que son los principales evasores de este país. Podrían empezar por eso. Eso es la opinión mía. No sé si soy claro. Clarísimo, Pedro. Sobre todo en esto de que a Cristina no la van a embaucar tampoco, ¿no? No, los conocen muy bien. Seguimos, para seguir por los pagos de la plata, le damos la palabra al camarada Rodolfo Módena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedro, mucho gusto. Igual, compañero. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, nosotros, los comunistas argentinos, hemos tenido una tradición muy grande de trabajo en el movimiento agrario. Bueno, en la Federación Agraria hemos tenido dirigentes históricos muy valiosos. Yo recuerdo, conocí personalmente a Natalio Svisser y a otros compañeros que dieron la pelea y previeron esto que se venía, de esta transformación, esta metamorfosis, este travestismo, digamos, de algunos dirigentes de estas instituciones que se volvían hacia el neoliberalismo, ¿no? Y que tenía que ver con un cambio, una modificación en el modo de producción, con el avance del agronegocio, de las multinacionales, de la sojización, etc. Nosotros siempre hemos reivindicado lo que vos dijiste desde un principio, sobre la necesidad del abordaje de la problemática agraria, del latifundio, del papel de la oligarquía, el nefasto papel de la oligarquía en la deformación estructural de la Argentina. E incluso tuvimos que dar pelea en los años 90, cuando dentro de nuestro propio partido y de la izquierda en general, se compró el verso neoliberal de que el latifundio y la oligarquía ya no existían más. Esto que vos bien reafirmaste al principio de la charla. Una gran mentira que nos hicieron creer, o nos quisieron hacer creer, nosotros no nos la creímos nunca, pero una buena parte de la izquierda y el progresismo argentino se la creyó, ¿no? Entonces, yo un poquito para volver sobre esos pasos, ¿no? Comentarte y preguntarte, ¿qué conocés vos de esa historia? Bueno, le comento, compañero. Primero, lo que conozco de esta historia va a salir en un libro que va a salir en los próximos días, que se llama Olvido y falsificación del grito de Alcorta, en donde el Partido Comunista tiene mucho que ver, porque fue una decisión política del Partido Comunista que se rescatara desde el punto de vista histórico el grito de Alcorta. Una decisión que se tomó cuando publicara en el periódico Tierra Nuestra, el responsable agrario del partido era José María García, no sé si vos te acordás, y ahí toman la decisión de pedirle a Plácido Grela que escriba un libro sobre el grito de Alcorta. Un libro que desde mi punto de vista es muy malo, pero no es imputable ni al materialismo histórico que defiende el autor, ni al Partido Comunista, porque no tiene nada que ver una cosa o la otra. El libro es malo porque es un libro lleno de falsificaciones, de citas mal, no hay ninguna referencia expresa a la cita, es un alegato que no contribuye. Pero sí es cierto que el Partido Comunista tuvo una decisiva tarea a la hora de rescatar el grito de Alcorta como gesta agropecuaria, porque estaba sumida en el olvido y saca este libro. Lo que vos decís de la década del 90, sí, claramente, yo me acuerdo de esa década. Chacho es un hombre que había comprado esa historia, yo me acuerdo del Frente Grande, la había comprado, iba a los congresos de APRESIT y todo lo demás, y que era la modernidad, la sofización, y que la oligarquía era el atraso y todo lo demás, y no se daba cuenta cuál era el nuevo modelo productivo que estaba surgiendo abajo, que era un modelo productivo de agricultores sin agricultores. Y eso de que todos somos el campo es otro verso gigantesco. Yo he escrito un libro acá, lo muestro, que se llama La chacra mixta y otras hierbas, en donde analizamos
parte de la historia del latifundio, de Perón, de todo lo demás, pero también analizamos el tema de las políticas públicas diferenciadas, que debe ser un instrumento de la militancia agraria y de la gestión pública. No se puede tratar igual a los que son estructuralmente distintos. El campo es obrero, no es lo mismo un productor de 100.000 hectáreas que uno de 10.000, que uno de 1.000, que uno de 100, que uno de 10 o de uno que no tiene nada. Son todas realidades distintas. Entonces, eso de que todos somos el campo o el campo es uno solo, es el sendal con que la derecha logró invisibilizar el latifundio y las grandes posesiones rurales que tienen. Entonces hay que desmitificar eso y los funcionarios públicos deben entender de los gobiernos populares que el campo no es uno solo, que son distintos. Habría que tomar un examen a cada funcionario que entra a cumplir la función pública. A ver, explíqueme usted, dígame, ¿cómo es el campo? ¿El campo es uno solo? No. Muy bien. ¿El campo es diferente? Sí es diferente. ¿Hay que tratarlo diferente? Sí hay que tratarlo diferente. En ese sentido, el proyecto de Bussato es extraordinario. Les recomiendo que lo lean, porque tiene una segmentación impresionante, de acuerdo al tamaño. Ese es otro tema central. Ustedes cuando discutan el problema agropecuario y se sienten enfrente de una organización agropecuaria gremial o de un productor individual en un debate, lo primero que tienen que preguntarle, ¿cuánta hectárea tiene usted, compañero? ¿Usted es propietario, rentista o arrendatario? Y a partir de ahí se pueden ubicar correctamente en el debate. Porque no es lo mismo discutir con un tipo que tiene 5.000 hectáreas que con uno que tiene 50. Son dos visiones totalmente distintas, son dos realidades distintas, necesitan una política impositiva distinta, necesitan una política de acceso a los bienes y servicios distinta, porque seguramente el de 5.000 vive en Palermo y el de 50 vive acá en Máximo Paz, al lado de mi casa, y necesitamos que nos mejoren internet, tener agua potable, que son dos cosas totalmente distintas. El de 5.000 va a dar la orden de que fumiguen el campo de Palermo, total, el glifosato a él no le llega a Palermo. El de 50 está acá al lado y va a fumigar a donde vive y donde come. Son dos realidades absolutamente distintas. Por eso es muy importante diferenciar las políticas públicas y tener claro, pero muy claro, que los militantes populares saben que el campo, que el campo es diverso, que no todo el campo es lo mismo y que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. Esa es la principal causa que nosotros tenemos, la confusión ideológica que llevó a muchos dirigentes a creer que sentarse con un tipo de 100 hectáreas y con uno de 1.000, todo era del campo y para todo era igual. Ese fue el principal error de la 125. No sé si he sido claro, compañero. Sí, sí. Gracias, Pedro. Le damos la palabra al camarada Lucas de Bahía Blanca, que quería consultarte algo. Hola, ¿qué tal, compañeros, camaradas? ¿Cómo le va, compañero? Un gusto conocerlo. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Mi pregunta parte de la absoluta ignorancia, no es vergüenza reconocerlo. Con el decreto que salió ayer del presidente, dando marcha atrás con la intervención y exposición de Vicentín, básicamente mis preguntas son dos. Uno, en esta nueva situación, ¿cuál es la nueva perspectiva de los puestos de trabajo que dependían de Vicentín? ¿Qué pasaba con esos miles de trabajadores en esta nueva medida del gobierno, por un lado? Y en segundo, ¿cómo haría, porque en serio yo no tengo idea del asunto, cómo haría YPF Agro para convertirse en esta empresa testigo del Estado, siendo que en la idea original que la expropiación de Vicentín iba a quedar bajo el paraguas de YPF Agro, iba ya a partir de una base de una empresa que tenía un control bastante importante dentro del mercado en el que trabaja? ¿Cómo haría YPF Agro, una empresa relativamente, desconozco el sector, pero que no tiene ya de entrada el tamaño de Vicentín, para cumplir ese rol de manera satisfactoria para buscar la soberanía alimentaria? Estas eran mis dos preguntas. Bueno, el tema de los trabajadores, de hecho ya no estamos haciendo cargo, porque los ATP están cobrando gracias a los ATP que está haciendo el Estado, y un gobierno popular nunca puede olvidarse de sus trabajadores. Esa es la columna vertebral, así que eso nos tenemos que hacer cargo igual, con Vicentín o sin Vicentín, porque este gobierno ha decidido no abandonar a ningún trabajador. Por eso paga 9 millones de IFE y ha multiplicado el gasto social, ha llegado a 3 puntos del PBI su gasto social.
O sea que ese punto es parte de la estrategia general, no va a cambiar absolutamente nada. De una manera o de otra, siempre la prioridad son los trabajadores. ¿Cómo se va a constituir? Porque YPF Agro, según lo dijo el presidente ayer, se va a autonomizar de YPF y va a ser una empresa nueva. Y si a esa empresa le sumamos el puerto, ya estamos en condiciones de competir. Porque una cosa que no dije y es muy importante, nosotros poner en marcha la expropiación de Vicentín entre lo que necesitábamos de capital de trabajo y lo que necesitábamos para empezar a arreglar, a acomodar los asuntos, los entuertos que tenía Vicentín con los deudores y con las cooperativas y esto y todo lo demás, necesitamos entre 500 y 700 millones de dólares. Entre 500 y 700 millones de dólares. Aparte de los 300 del Banco Nación que ya tenemos puesto, aparte de lo que nos debe a la FIP, aparte de todo. O sea que es una joda como de 1000 palos verdes, estamos hablando, no de 2 monedas. Si esos 500 millones se lo ponemos en capitalizar YPF Agro, si tenemos el puerto que ya lo pagamos, si tenemos la aceitera que ya lo pagamos y podemos producir, y si esa plata, en vez de poner plata buena sobre plata mala, la ponemos esa plata para armar una flota mercante y le encargamos 4 barcos a Astillero Río Santiago y alquilamos 3 barcos para empezar a operar, fíjate el quilombo que hacemos en 5 minutos. El quilombo que hacemos. Claro, la derecha se va a venir como chancho a los zapallos, pero ese es otro problema, ¿viste? Si no aguantamos algún trapo, esto no es un nido de rosa, pero podemos hacer un quilombo de la puta madre. Estamos en la puerta de hacer una gran Junta Nacional de Grano sin llamarla Junta Nacional de Grano. Porque acá hay que tener mucho cuidado cuando cómo usamos las palabras. Mucho cuidado. Perón hizo la mayor reforma agraria de la República Argentina y de América Latina, del 45 al 55. Hizo propietario a 50.000 productores rurales y nunca dijo la palabra reforma agraria. Y la hizo, porque era muy vivo, muy astuto. Sabía muy bien. Decía, no, yo al latifundio, ¿para qué vamos a ir a quitar la pequeña producción? Hay un montón de campo en la Argentina. Y les expropiaba, les congelaba los arrendamientos, les daba prórroga, le daba prioridad de compra, le daba un crédito a 30 años, le hizo todas. Se las hizo todas. Y por eso lo odiaban como lo odiaron a Evita, no se crea que fue gratis. El odio a Evita viene esencialmente de la oligarquía terrateniente porque Perón les prorrogó los vencimientos de los contratos de alquiler a los inquilinos rurales, les prorrogó, les congeló, no se lo dejó aumentar, le dio prioridad de compra al que estaba ahí, impidió los desalojos, prohibió los desalojos, le pagó la mensura y le dio un crédito al Banco Nación a 30 años. Todos esos chacareros, la mayoría de un montón de estos chacareros de la zona de acá que hoy salen a cacerolear a favor de los vaciadores de Vicentín, recibieron el campo gracias a Perón. Los nietos son todos fascistas. No sé si le contesté, compañero. No sé si habré contestado, Cristian. Perfecto. Le damos la palabra al compañero Manuel Zamaja, responsable de secundarios. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes primero, un gusto, compañero Pedro. Mi pregunta tiene que ver, es una pregunta quizás más general, pero era por la relación que existe, ¿cuál es tu parecer al respecto?, entre el modelo agroexportador o agroindustrial que existe y del cual Vicentín es una parte y sobre el cual desarrollabas algo, la relación con ese modelo del agro con el modelo económico, social, político del capital financiero transnacional, de los grandes monopolios, es decir, del neoliberalismo. ¿Cuál es ese vínculo en tu parecer, Pedro? Bueno, el modelo agroexportador es una rama de ese modelo. Y de hecho Vicentín se transformó en un banco, se offshoreizó y se financiarizó. Es parte del negocio financiero. Vicentín tumba, entre otras cosas, por las 2 devaluaciones de Macri, porque ellos tomaban y jugaban y tomaban cereal, como el esquema del cereal es, yo te deposito cereal y te lo dejo a vos y vos lo manejás, y hasta que yo no lo venda vos no me pagás nada. Ellos iban jugando con ese sistema, y no solo cayó Vicentín, en los últimos tiempos cayó BDLE, que era una corredora de grano Rosario por 100 millones de dólares, cayó Guardati Torti, que es otra corredora de grano, y cayeron 2 o 3 corredoras más en la zona de Córdoba. ¿Por qué? Porque productos que se transformaron en banco y en negocio financiero sin serlo.
Vicentín está muy vinculada con toda la offshoreización. Y la presencia, yo le digo una cosa, esta es una teoría conspirativa, pero no ando muy lejos. Vicentín fue a Paraguay, porque ahí está la plata con Carté en el banco de la venta de Renova, los 120, 130 millones de dólares. Ahí está esa negociación dando vueltas y buscando esa plata, para mí. Y ahora se va a Suiza con destino final. ¿Qué es Suiza? ¿Quién tiene el asiento en Suiza, aparte de la FIFA? La tiene Glencore, el principal socio, el que compró Renova y el principal interesado en quedarse con Vicentín. Y el que compró Renova, que le compró Renova. Y es el socio que viene trabajando digo, yo no soy afecto a las teorías de conspiración, ni creo en las brujas, pero que las hay, estoy seguro. Gracias, Pedro. Queríamos mencionar y saludar, está presente el compañero Jorge Elizondo, presidente de la Asociación de Laboralistas de Rosario. Muchas gracias, compañero, por estar. No sé si tenés alguna hacer o algún comentario, te damos la palabra. Si no, abrimos. Una pregunta. Un saludo, Pedro. Sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto, Jorge. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Una pregunta muy simple. ¿Cómo ves la posibilidad de que frente a esta retirada estratégica, digamos, para llamarla de alguna manera, o esta retirada táctica, para ser más preciso, del gobierno nacional, esto, digamos, de no prorrogar en definitiva la intervención, que ya se había vencido, ¿no? Ya estaba vencida, no prorrogarla. ¿Cómo ves el panorama del concurso? Si este concurso, a tu criterio, se va a transformar en quiebra, si la idea de esta gente, en definitiva, no es que se transforme en quiebra, y el tema de que siempre partimos de esta base, ¿no? Lo que debería hacer el juez debería extender la quiebra a todo el grupo económico, como en su momento lo hizo Salvador María Lozada con Swissdeltec, allá por el año 1972 o 73, si mal no recuerdo. Yo no creo que Lorenzini sea capaz de extender, de aplicarle el disregard, la teoría de la penetración, y extender la quiebra a todo el grupo económico, porque yo lo veo muy difícil. ¿Vos creés que es posible expropiar el grupo económico en su conjunto? ¿Vos creés que se dan las posibilidades para que en una nueva arremetida se pueda llegar a la expropiación? Sigo pensando en la expropiación como una salida, como un objetivo necesario, a los fines de constituir esa empresa pública que queremos. Esa es mi pregunta. Jorge, a ver, Jorge, yo creo que no vamos más por la expropiación. Yo creo que la expropiación es un mal negocio. Yo creo que el presidente va a jugar fuerte a la quiebra, va a jugar fuerte a quedarse con el puerto y con la aceitera, que son los dos bienes que le interesan al Estado, son los bienes estratégicos. Yo creo que los Vicentín terminan presos, hay mucha bronca en el exterior, si no terminan presos acá, terminan presos en Estados Unidos, la información que yo tengo es que hay mucha bronca con ellos, hay mucha bronca en los bancos, porque han puesto a los gerentes que le han dado los créditos, esto dicho oficialmente, a mí me llamó un día el presidente para conversar estos temas. Estaba en mi casa acá, Máximo Paso, en el teléfono, y era el Gordo Valdés, y le digo, justo yo estaba, porque me operé, y estaba junto con él, le digo, pará, Gordo, no me rompa los huevos, que estoy con el kinesiólogo que me está arreglando los huesos. Me dice, no, pará, que el presidente, yo creo que era una joda el Gordo, viste, que 2 por 3 me hace alguna joda. Le digo, no me hinché los huevos, Gordo, ¿qué presidente? No, boludo, pará, que el presidente, en serio. Pone el altavoz y se escuchá. Y era la voz de Alberto. Así que estuve hablando un rato largo. Yo creo que Alberto tiene muy claro, confío en que vamos a ir a una empresa, como yo te digo,
que vamos a ir y que le van a meter una denuncia penal y que van a pedirle la quiebra. Y yo creo que Lorenzini no va a ser como Salvador María de Lozada, fue un patriota, que lo sacaron, que después lo quisieron matar, y el Sui Delte, el principal, vos acordate que el principal asesor y gerente, y no sé qué mierda era Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de Onganía, era el principal asesor y tuvo 2 o 3 atentados, y después Salvador María Lozada fue candidato a presidente del ACA, del Automóvil Club Argentino, también enfrentando lo que era un monopolio en ese momento, y que era una especie de monopolio en el tema de cubierta. Yo estoy hablando de memoria, ¿no? Pero sí me acuerdo perfectamente bien que le pidió la quiebra a todos. Y yo creo que ahora yo creo que Lorenzini no le va a pedir la quiebra a nadie. Lorenzini es un juez de Vicentín. Yo creo que ahora están en un problema muy grave. No saben para dónde salir. Porque los trabajadores, ahora, todos los tipos que no cobran y todo lo demás, le van a ir a golpear la puerta a Lorenzini. A ver, loco, podíamos cobrar, intervenir el Estado, podía cobrar, los acreedores podían cobrar, y se opusieron. ¿Y ahora quién nos va a pagar a nosotros? A ver, Costamagna, Norberto Niclis, Escarpín, los tipos que motorizaron el banderazo allá, ¿qué van a ir a pagarle ellos del bolsillo la plata? ¿Van a poner ellos el bolsillo? No la van a poner. Y el Estado no va a poner plata ahí, no la va a poner. El Estado va a valer sus acreencias tratando de quedarse con el puerto, va a pedir la quiebra de Vicentín y va a hacerle una denuncia penal. Eso estoy absolutamente seguro, y vamos a ir a construir una compañía nacional de granos y referente en YPF Agro, con la cual la va a autonomizar, y en eso ya están trabajando, la van a autonomizar de YPF, la YPF madre, que harán una compañía nueva y ya se está trabajando en eso. Yo tengo fe que eso se haga y que lleguemos a buen puerto. No sé si te he respondido, Jorge. ¿Hola? ¿Hola, hola? Gracias, Pedro. Gracias, Jorge. Bueno, compañeros, camaradas, amigos, como dijimos al principio, se está transmitiendo esta charla en vivo por Facebook, además de lo que estamos participando por este canal de Zoom. Alrededor de 200 participantes se interesaron en esta charla. Agradecemos a todos y en particular a vos, Pedro. No queremos abusar, podríamos seguir largo, podemos pensar en repetirla en otras oportunidades y profundizando en distintos temas de todo el abanico que se planteó acá. Destaco lo que vos decías, que para nosotros es casi una premisa, que sin lucha no podemos pensar en ninguna de estas batallas, ¿no? De parte nuestra, bueno, buscamos permanentemente desde cada lugar, desde el humilde lugar donde cada uno de nosotros militamos, hacer un aporte a esa lucha general que tiene que dar nuestro pueblo en cada una de estas batallas que nos estamos planteando, ¿no? Así que, por supuesto que es muy enriquecedor poder escucharte para crecer y aumentar nosotros y fortalecer nuestra argumentación para poder salir a dar esa batalla que como siempre decimos, y como decía nuestro camarada Fidel Castro, es una batalla principalmente de ideas, ¿no? Así que te agradecemos. Perdón, Cristian. Te agradecemos mucho, Pedro. Y bueno, siendo tantos participantes, creo que fuimos abordando entre la charla inicial que hiciste y las preguntas que fueron después haciendo los compañeros, la mayor cantidad de inquietudes posibles, ¿no? Así que
creo que estamos para redondear. Perdón que estoy mirando acá un mensaje. Creo que queda darnos un aplauso todos y agradecerte, Pedro. Y quedar comprometidos para repetirlo. Cristian. Sí. Hola. ¿Cómo va? Yamila Fernández, parte del PCC de Loma de Zamora. Quería hacer una última pregunta, disculpen que ya ha pasado mucho tiempo, pero no quería dejar de hacer una pregunta, si se me lo permite. Dale, Yamila, no hay problema, pedimos a los camaradas comprensión porque somos muchos y por supuesto que no vamos a tener espacio para que todos podamos preguntar. Dale, Yamila, nomás. No sé si, no sé si se escucha porque yo estaría escuchando con dificultad. A ver, un segundo. Se escucha bien. A ver. Ahí va. Bueno, Pedro, buenas tardes compañeros, buenas tardes camaradas. Mi pregunta, basada también, ¿no?, en esto que hablamos sobre políticas públicas, teniendo en cuenta la soberanía alimentaria, que va a ser inevitable si es el propio Vicentín. No sé si está al tanto que hace poquito se lanzó un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la ley de asociaciones civiles, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, que, bueno, esto abarca a todos los clubes, sociedades de fomentos e instituciones en los barrios más periféricos, en donde en definitiva son actores clave para reconstruir y sanar este débil entremado social castigado por los 4 años de políticas macrista, que vale destacar que también le costó 20 años tener una propuesta y generar una propuesta política que duró desafortunadamente 4 años para nuestro país. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo cree usted que va a ser la implementación de soberanía política y cómo va a repercutir en este proyecto de ley de asociaciones civiles que abarca a más de 5 millones de bonaerenses, pibes y pibas referentes de instituciones? Bueno, Yamila, no conozco el título del proyecto de ley, lo vi, pero no conozco en profundidad, no te podría dar una opinión, pero sí me parece que el fortalecimiento de todos los actores civiles, de clubes, de las asociaciones civiles, de todo lo demás, es un dato central para cualquier política de soberanía y seguridad alimentaria que hagamos. Más con los clubes, más con todas esas cosas que están tan interrelacionadas con las necesidades de nuestra gente, que generalmente se vuelcan ahí, a la hora de distribuir alimentos, a la hora de organizar compras colectivas, a la hora de generar algún proyecto común para producir algunos alimentos de cercanía. Me parece que puede ser un instrumento extraordinario, pero te reitero, no lo conozco el proyecto en profundidad, he leído el título, lo he visto el título en los medios, nada más que eso, y no tengo más información que esa, te pido disculpas. Hay cosas que no las sé, y esta es una de esas. Muchas, son malas cosas que no sé que las que sé, pero esa es una de estas. Yo, si algún otro compañero no tiene ninguna otra pregunta, Cristian, si vos me dejás que me pueda despedir de los compañeros, si tiene algún otro una pregunta, yo no tengo ningún problema. No sé, vos decís, vos sos el que manda acá. No, Pedro, creo que como decía, seguramente muchos tenemos muchas preguntas para hacer, pero creo que fueron abordados los temas centrales en la charla y creo que todos comprendemos la magnitud y que lógicamente me parece que la raíz y el núcleo de la discusión o del objetivo que nos propusimos con esta charla está cumplida para todos. Así que nada más que agradecerte, Pedro. Bueno. Vuelvo a repetir. Muchas gracias. Gracias. Pedro. El agradecido soy yo.
salud y cosechas para todos. Y estoy a disposición para cuando quieran, no tengo ningún tipo de problema. Estoy acá, en la periferia de los arrabales del mundo, así que no tengo ningún problema, tiempo me sobra. Pero bueno, gracias por haberme invitado y por acordarse de mí, realmente. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado, que haya servido, qué sé yo. No se olviden nunca que yo tengo primaria incompleta, así que con eso me zafo de algunas cuestiones. Bueno, salud y cosecha para todos. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro.